Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar otro concepto que son bases ortogonales y que son bases ortonormales. Antes de pasar a la definición, vamos a revisar unos conceptos que por cuestión de tiempo ya no vamos a ver muy a fondo, pero es la multiplicación de vectores. Si yo tengo dos vectores, vamos a decir que mi vector U, vamos a trabajar en R3, entonces mi vector U va a tener tres componentes, U1, U2 y U3. Y tengo otro vector, el que vamos a llamar V, y también tiene tres componentes, V1, V2 y V3. Estos vectores los puedo multiplicar de dos formas diferentes. Uno va a ser el producto punto, también denominado producto escalar o multiplicación escalar, porque como resultado me va a arrojar un escalar o un número. Y tengo otro que es el producto cruz. Se llama también producto vectorial porque como resultado me va a dar un vector. Este me da un resultado, una constante o un número, y este me da un vector. El producto punto se representa así, el producto de U por V, y le ponemos aquí un punto. Y el producto cruz o producto escalar lo vamos a representar así, con una cruz. El que necesitamos ahorita para entender el tema de hoy es el producto punto, es el que vamos a revisar, y este va a quedar pendiente como tarea. Se lo voy a poner como una tarea y ahí les voy a decir cuáles son las instrucciones. Entonces, vamos a revisar qué es el producto punto. Cuando yo multiplico dos vectores, producto punto de U por V, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada uno de sus elementos y al final sumar todo, o sea, U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3. Al final, como todos estos son constantes, me va a dar un resultado, un número. ¿Qué características tiene ese número? Que ese número es igual al producto de la magnitud de U por la magnitud de V. Magnitud se refiere al mismo concepto que tenemos en geometría. Longitud o magnitud del vector. La magnitud de U por la magnitud de V por el coseno del ángulo teta. ¿Cuál es el ángulo teta? Pues si yo estoy trabajando con vectores que están en R3, supongamos que este es el vector U, este es el vector V, el ángulo teta es el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Miss, Sí. perdón que la interrumpa. ¿Para recibir? Sí, ya, gracias. Gracias. Siempre se me pasa. Entonces, ¿por qué esto resulta interesante? Si yo multiplico dos vectores, sin importar es R2, R3, lo que sea. Si yo multiplico dos vectores y resulta que entre esos dos vectores se forma un ángulo de 90 grados, vamos a decir B y este vamos a llamarle el vector A y el vector B. El producto de A, producto punto de A por B, pues me dice que va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ. Y si resulta que estos dos ángulos si estos dos vectores forman un ángulo de 90, entonces aquí sería el coseno de 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? 1, ¿no? 1. Ya sé que lo saquen con calculadora o que se acuerden de la gráfica. ¿Se acuerdan de la gráfica? Aquí tengo 2pi, aquí tengo un pi, y aquí tengo pi medios, que son 0. Exacto. Aquí tengo 360, 180, 90 grados. El coseno de 90 es 0.
Entonces, si esto es 0, no importa lo que yo tenga aquí. El producto punto de dos vectores que son perpendiculares siempre me va a dar 0. Entonces, ¿para qué me es útil el producto punto? Pues para encontrar el ángulo entre dos vectores o para comprobar que el ángulo entre dos vectores es 0. Si yo hago la multiplicación y como resultado el producto punto me da 0, pues entonces yo puedo concluir que esos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, ahora sí. Entendiendo esto, vamos a revisar dos bases. Una que es la base estándar para R3. ¿Cuál es la base canónica o base estándar para R3? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 0, 1, 0, y 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esa es la base estándar. Vamos a trabajar con otra, una base muy parecida. Vamos a llamarle a esta base 1. Y esta va a ser la base 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Imaginemos que dibujamos la base 1, que la graficamos en GeoGebra en R3. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y, y aquí vamos a poner Z. El vector 1, 0, 0, pues quedaría en esta parte. El vector 0, 1, 0 estaría aquí. Y el vector 0, 0, 1. En este ya no vamos a hacer cálculos porque es muy fácil visualizar que estos vectores forman un ángulo de 90 grados entre sí. Este forma un ángulo de 90 con este. Este forma un ángulo de 90 grados con este. Y este forma un ángulo de 90 grados con este. Entonces, cada pareja de vectores forma un ángulo de 90 grados. Entonces, podríamos decir que esta es una base ortogonal. ¿Por qué? Porque cada pareja de vectores forma ángulos de 90. Es decir, todos sus vectores son ortogonales entre sí. Si hacemos lo mismo, pues este va a dar vectores similares, con la diferencia de que ahora el primer vector quedaría en esta parte, el segundo en esta, y el tercero quedaría en esta parte. También es una base ortogonal porque todos sus vectores son ortogonales entre sí o forman ángulos de 90. Pero ahora, ¿qué es una base ortonormal? Para que sea ortonormal es requisito que sea ortogonal. Una base ortonormal es aquella en la que cada vector es unitario, es decir, su longitud o magnitud es 1. Entonces, si revisamos, la magnitud de este vector sería 1, la de esta sería 1 y la de esta sería 1. Entonces, como es ortogonal y cada vector tiene una magnitud de 1, entonces esta de aquí es una base ortonormal. Si reviso esta, es una base ortogonal, pero sus vectores no tienen una longitud de 1, por lo tanto no es ortonormal, solamente es una base ortogonal. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Y qué hubiera pasado que uno de los vectores de esa base, de la ortogonal, si tuviera un 1? O sea, los tres tienen que ser con 1. O si, por ejemplo, aquí yo le pusiera un 2, este y este siguen siendo ortogonales, pero ya uno de ellos no tiene magnitud de 1, por lo tanto ya no sería ortonormal. Ok, gracias, Miss. Nada. Miss, ¿Sí? pero entonces la matriz de, bueno, B, la base B, también es ortogonal y ortonormal.
De hecho, cuando tú dices ortonormal, se asume que también es ortogonal, porque para que sea ortonormal se requiere todos sus vectores forman ángulos de 90 y además tienen de magnitud 1. Ah, ok. Todas las ortonormales son ortogonales, pero no todas las ortogonales son ortonormales. Ok, Miss. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces, a ver, vamos a trabajar con otra base. Vamos a llamarle esta la base 2. Vamos a trabajar en R2. El primer vector es 3,4 y el otro vector es 1,0. Vamos a comprobar si esta base es ortogonal o ortonormal. Lo primero que vamos a revisar es que sea ortogonal, es decir, vamos a comprobar que sus vectores forman ángulos de 90. Entonces vamos a decir que este es U y este es V. Entonces vamos a comprobar si el producto de U por V, pero va a ser el producto punto. Si el producto de U por V nos da 0. Entonces el producto de este por este va a ser 3 por 1 más 4 por 0. 3 por 1 me da 3 y esta me da 0. Entonces esta base no es ortogonal. Por lo tanto, tampoco podría ser ortonormal. Vamos con otro ejemplo. Base 2, vamos a ponerle ahorita la base 4. Y vamos a trabajar con los vectores 3,4, 0. Menos 4,3, 0. Y el vector 0, 0, 1. Entonces, primero vamos a comprobar que sea ortogonal. Entonces hay que revisar que sus vectores sean ortogonales entre sí. El vector U, el vector V y el vector W. Entonces hay que ir comprobando por parejas. Si esto tuviera 15 vectores, pues me va a tardar un montón, pero hay que comprobar cada pareja que se forma con esos 15 vectores. U por V, U por W y V por W. El producto de U por V pues sería 3 por menos 4, más 4 por 3, más 0 por 0. Entonces me da 3 por menos 4, menos 12, y 4 por 3, más 12. Entonces este sí da 0, por lo tanto estos sí son perpendiculares entre sí. Hacemos el otro, que sería U por V, o sea, 3 veces por 0, más 4 veces por 0, más 0 por 1. 3 por 0, 0, 4 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Entonces, esta pareja de vectores también es ortogonal entre sí. V por W, menos 4 por 0, más 3 por 0, más 0 por 1. Todos me dan 0, por lo tanto, esta pareja también es perpendicular, y como todas las parejas que se forman son perpendiculares, entonces yo puedo decir que es ortogonal. Lo siguiente que tengo que comprobar, si ya vi que sí es ortogonal, es verificar que la magnitud o la longitud de cada vector es igual a 1, es decir, estoy tratando con vectores que son unitarios. La magnitud del vector U, ya no le puse flechitas. La magnitud del vector U la vamos a representar así, y la vamos a calcular como la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de sus elementos.
Es decir, de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Esto me va a dar 9 más 16, raíz de 25, o sea, 5. Con uno que yo comprobé que no es unitario, pues entonces ya puedo concluir que la base no es ortonormal. Si lo único que quiero saber es si es ortonormal, pues ya con este sería suficiente para decir no es ortonormal, solamente es una base ortogonal. Pero yo lo voy a seguir calculando porque lo voy a necesitar para el siguiente ejemplo. Entonces calculamos la magnitud del vector v, y sería la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, el cuadrado de todos sus componentes. Y me va a quedar 16 más 9, raíz de 25. Y pues ya nada más para realizar la operación. La magnitud del vector W sería la raíz de 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, 1. Entonces, esa no es una base ortonormal, es solamente una base ortogonal. Pero puedo convertirla en una base ortonormal. ¿Cómo? Pues haciendo que cada vector tenga una longitud de 1. Si este vector tiene una longitud de 5, pues lo divido entre 5 para obtener un vector unitario. Entonces el vector unitario U sería el vector U dividido entre la norma de U. Mi vector U era 3, 4 y 0. Y si eso lo divido entre la magnitud que es 5, pues me va a quedar 3 quintos, 4 quintos y 0. El vector V lo divido entre la norma de V o la magnitud y me va a quedar menos 4, 3, 0. Lo divido entre 5 y pues voy a tener menos 4 quintos, 3 quintos y 0. Hago lo mismo con W. Lo divido entre la norma o la magnitud de W y tengo 0, 0, 1, dividido entre 1, pues me da el mismo vector. Este sí era unitario. Entonces, este conjunto que yo tengo aquí es una base y como tiene las mismas coordenadas de esto, lo único que está cambiando es la longitud. Lo que estoy haciendo es acortar los vectores. Si este vector medía 5, lo dejo en la misma dirección, pero lo hago más corto. Este lo dejo en la misma dirección, pero lo hago más cortito, a 1/5 de la longitud original. Y entonces esta base que tengo aquí es ortogonal y sus vectores son unitarios, por lo tanto esta de aquí es ortonormal. Es decir, una base que es ortogonal la puedo convertir en una base ortonormal dividiendo cada vector entre su magnitud. ¿Preguntas hasta aquí? Pero ¿por qué tiene que ser unitario? Ahorita vemos un ejemplo de por qué me sirven las bases, para qué me sirven las bases ortonormales. Gracias. Es más sencillo trabajar con ellas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. ¿Dudas hasta aquí con el procedimiento? Yo tengo una duda. Si no hiciéramos la forma de hacerlo en fracción, en cambiarla ahora a 3 quintos, que anteriormente solo estaba en 3, ahí solo sería una base ortogonal. Y ya cuando hizo modificación, ya hizo para que fuera ortonormal. Exacto. Ok. Entonces sí, gracias. Vamos a suponer, no va a estar bien dibujadito porque soy muy mala dibujando y además esto es en R3. Pero es nada más el ejemplo. Yo tengo un vector que tenía originalmente 3, 4,
3, 4,0 y su magnitud hasta acá era de 5. Otro que tiene de menos 4, 3 y 0. Y me quedaba por acá que también tenía una magnitud de 5. Y otro que era 0, 0,1. Y entonces yo comprobaba que estos son, lo primero que hice fue comprobar que son perpendiculares entre sí. Lo que hago cuando lo divido entre su norma, pues es este vector, lo hago más chiquito, aunque tenga una longitud de 1, sigue teniendo la misma dirección y sentido. Este cuando lo divido entre 5, pues lo que hago es dejar la misma magnitud, la misma dirección y sentido, lo que cambio es la magnitud. Este ya era un vector normal. Entonces es la misma base, lo único que estoy haciendo es que los vectores sean más pequeños para que ahora sí sean ortogonales y además ortonormales. Entonces vamos a trabajar con mi nueva base. Entonces esa era la base 3, hasta vamos a ponerle la base 4. Mi nueva base 4 tiene coordenadas 3 quintos, 4 quintos, 0, menos 4 quintos, 3 quintos, 0 y 0, 0, 1. Ya es una base ortonormal, por lo tanto también es ortogonal. ¿Para qué quiero yo una base ortogonal? ¿Por qué no me quedo con la que ya tenía? Es mucho más sencillo trabajar con estas bases. Si, por ejemplo, yo tengo esta base y me dicen que el vector X con respecto a la base estándar tiene la matriz de coordenadas 5, menos 5 y 2, ¿cuál sería ese mismo vector, pero con respecto a la base 4? ¿Cuál es su matriz de coordenadas? Una es que lo haga como lo habíamos hecho anteriormente, plantear un sistema de ecuaciones que se resuelva con respecto a este vector. Otra es aplicar una propiedad de las bases ortonormales. Me dice, voy a poner acá. Si B es una base que contiene el vector 1, el vector 2, etcétera, hasta el vector n, y que además es una base ortonormal, el vector X va a tener como coordenadas X por B1, producto punto, para el componente 1, más X, producto punto, por el vector 2, para la coordenada 2, y así continuamos, X, producto punto, con el vector 3, para la coordenada 3. Bueno, siempre en teorema se ve más complicado, hacerlo es mucho más sencillo. Quiere decir que con respecto a la base 4, esto va a tener de la forma C1, B1, más C2, B2, más C3, B3. ¿Cómo voy a obtener estos C1? Pues el C1 es muy fácil, solo tengo que multiplicar el producto punto del vector X por el vector 1. Y en este caso sería este vector, 0. El producto punto de 5, menos 5 y 2 por 3 quintos, 4 quintos y 0. El producto punto de esto va a ser este por este, me va a dar 3. Este por este me va a dar menos 4. Y este por este me va a dar 0. Entonces 3 menos 4, menos 1. Hago lo mismo para esta de acá. 5 menos 5 y 2 lo multiplico por, ahora el segundo vector, menos 4 quintos, 3 quintos, 0. Este por este me va a dar menos 4. Este por este me va a dar menos 3 y este por este me va a dar 0. Menos 4 menos 3, menos 7. C2, bueno, la C3 sería 5 menos 5 y 2, producto punto por
0, 0 y 1. Este por este me da 0, este por este me da 0 y este por este me da 2. Quiere decir que el vector X, si yo lo represento con respecto a la base 4, tendría que poner menos una vez el vector 1, menos 7 veces el vector 2 y 2 veces el vector 3. Entonces, para eso me sirve una base ortonormal. Es mucho más sencillo hacer cambios de bases. Ya no tengo que plantear una matriz de transición o plantear un sistema de ecuaciones para cada vector. Lo único que hago es el producto punto del vector que quiero obtener por cada uno de los vectores que tiene la base. Y me va a dar cada una de las componentes. ¿Preguntas? Dijo que era una propiedad de las ortonormales, ¿verdad? Sí. Sí, si no es ortonormal, no puedo aplicarla. Maestra, Ujú. ¿qué pasa si la longitud en lugar de darme 1 me da -1? La longitud siempre te va a dar números positivos por la forma en la que se calcula, porque como es la suma de cuadrados, aunque tú tengas componentes negativas, al elevarlas al cuadrado se hacen positivas. Ah, ok. Gracias. De nada. Maestra, Sí, entonces, ¿funciona en todos los casos? O sea, ¿la podemos usar para lo que sea? para cualquier vector, sí. Aquí Ajá. incluso lo Y- podemos cambiar. Sí, O sea, y si no son con valores unitarios, también lo podemos hacer que tenga valor unitario y va a salir lo mismo. sí. Si ya es ortogonal, pero no es ortonormal, tú la normalizas o le haces que todos sus vectores sean unitarios, entonces ya tienes una base ortonormal y ya puedes aplicar la propiedad. Ok, sí, está bien, gracias. De hecho, debido a la gran utilidad de las bases ortonormales, hay un proceso por el cual cuando yo tengo una base que aunque no sea ortogonal, primero la hago ortogonal y luego la hago ortonormal, y ese proceso se conoce como proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Después les voy a poner información sobre eso, pero en sí lo que vamos a hacer es, aquí partimos de una base que sí era ortogonal y la hicimos ortonormal. Podemos partir de una base que no es ni ortonormal ni es ortogonal y primero la ortogonalizamos, es decir, hacemos que todos sus vectores sean perpendiculares entre sí. Cuando ya lo tengamos así, pues hacemos que todos sus vectores tengan longitud 1 y entonces ya vamos a tener una base ortonormal. ¿Hay dudas hasta aquí? Pues si no hay más preguntas, sería todo por hoy. Que tengan buen día, chicos. Gracias, mi Gracias. Gracias, igualmente. Adiós. Gracias.